Y arrancamos con la reunión número 61 del canal, correcciones, nueva variante, sí, del COVID, vamos a analizar esto. Diciembre y perspectivas, porque ya a día miércoles arrancamos nuevo mes, último mes del año. Vamos a analizar un poquito también qué nos deparó, qué nos puede llegar a traer diciembre en cuanto a lo que viene pasando. Y análisis de mercado, acciones, criptos. Vamos a ver mucho el día de la fecha, así que los que nos hayan sumado al grupo de Telegram, bueno, los invitamos, descargan la aplicación, es totalmente gratuito, vamos compartiendo el día a día de los mercados, sí se descargan la aplicación y lo vamos esperando a todos los que se quieran sumar. Y obviamente, sí, acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados, no implica recomendación de compra ni de venta de ninguno de los activos que vamos a ver, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Dicho esto, sí vamos a arrancar con una reflexión que, bueno, se las voy a compartir un poco sobre tres cuestiones rápidas, porque hay mucho para analizar, pero que me gustaría hacer, al menos desde mi punto de vista, un poco claro en este sentido. Tres cuestiones o tres aspectos sobre todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? En principio, tener un sistema claro nos va a ayudar un montón. ¿Esto qué significa? Puntos de entrada y salidas predefinidos. El timing, siempre hablamos del timing, siempre hablamos de cuándo nos incorporamos a los activos, sobre todo en las acciones en particular, y la gestión monetaria, es decir, de cuánto estamos invirtiendo por cada posición, son conceptos fundamentales para sobrevivir en el largo plazo. No hay que olvidarnos que cuando hay este tipo de correcciones, o si el mercado empieza a estar, digamos, un poco más turbulento, ahora vamos a también hablar un poco de eso, tener un sistema claro nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a evitar ser emocionales, ¿sí? Eliminar esos sesgos personales que son emocionales, ¿sí? O sea, a veces no tienen nada que ver con lo que está pasando con el precio, y nos va a reducir la capacidad de equivocarnos. ¿Sí? Muchas veces operamos o ejecutamos una venta únicamente porque a nosotros nos parece que va a pasar determinada cosa y no sabemos. La verdad es que nosotros no manejamos el mercado, lo vamos siguiendo con un sistema y sobre todo siendo pacientes, porque la bolsa termina premiando al inversor tranquilo, al menos ese es un concepto que también se los comparto. Dicho esto, arrancamos con todo. Si vamos a tener alguna presentación de resultados de algún activo interesante, por ejemplo, Salesforce el día martes después de cierre de mercado, Hewlett Packard, y el día miércoles vamos a tener también a CrowdStrike, Snowflake, Okta, Five Below también presentando resultados después de cierre. Dollar General, ya acá un sector bastante seguido, o Kroger, ¿sí? Dos activos bastante interesantes para ir siguiéndolo. DocuSign y Marvel, a ver, no son activos muy digamos, no es un Google, no es un Apple, pero son interesantes porque los hemos seguido, los hemos analizado y son de sectores distintos, así que también se los comparto para que ustedes lo tengan. Y decimos que también arranca diciembre. ¿Y cómo le fue a la bolsa en diciembre? Bueno, esto es, obviamente la fuente es de topdowncharts.com, sí, que es una página que nos muestra esto de cómo le fue generalmente a la bolsa en diciembre. Generalmente tenemos mes de rally alcista, no tenemos un mes como septiembre, agosto, que suele ser de promedio, al menos en el S&P 500, los meses un poco más flojos, ¿sí? Así que tendríamos que esperar un buen mes en caso de repetir lo que viene pasando en años anteriores. Veremos si eso se da, al menos lo tenemos como parámetro, y vamos a intentar ver un montón de cosas. Dicho esto, noticias, calendario económico, Finbis. Vamos a ver cómo nos fue la semana, cómo nos fue en el mes, pues ya cerramos lo que tiene que ver con noviembre. Vamos a ver el ISM y el Index. Este es un indicador muy interesante para evaluar también las posibles recesiones. VIX, índices, commodities, cripto, acciones. Vamos a analizar un poquito todo esto y ya vamos a arrancar con las noticias primero. ¿Sí? Noticias que necesito que me digan si se ve la pantalla de las noticias en el que estoy compartiendo en este momento. ¿Sí? Dígame quien esté conectado en el chat. A ver si lo están viendo. Ahí está, perfecto, me dice Marcelo. Excelente, vamos entonces para adelante. A ver, la variante de Omicron es lo que más interesa al mercado, lo que más está teniendo ahora relevancia. ¿Por qué? Por el miedo de nuevos cierres, ¿sí? Científicos que se están apurando por entregar respuestas. ¿Esto qué implica? Implica que veremos esta semana, a ver, cuando se reúnan, qué pasa con esta variante, ¿sí? Del COVID, que al menos está asustando un poco al mercado. No está claro si se detectó por primera vez en África, ¿sí? O si es más transmisible que otras variantes, o causa síntomas más graves, que creo que esto es los síntomas más graves de la enfermedad. Creo que esto es lo que está preocupando un poco a los científicos, ¿sí? Y la OMS, lejos de llevar tranquilidad, diciendo que va a llevar de días a varias semanas a evaluar esto, así que veremos a ver qué va pasando. Esto yo creo que va a ser el driver que va a manejar un poco el mercado. Medidas de cierre en África, y obviamente todo lo que tiene que ver con, bueno, Sudáfrica también quejándose porque, a ver, estaría aislada básicamente respecto de, porque básicamente la parte económica ya va a quedar bastante diezmada
en caso de que haya nuevas medidas. Eso desde el punto de vista macro, y desde el punto de vista local, vamos a ver también con alguna noticia, bueno, esta puntualmente de restricción de los dólares. A ver, denme un segundito porque está medio tildado la página de Investing. Ahí está. Argentina restringe la compra de viajes al exterior ante la escasez de dólares. Problema conocido al Banco Central. Obviamente restringe la financiación, en realidad no restringe la compra, pero obviamente la financiación, sin financiación es difícil ahora comprar billetes aéreos ni que hablar, y sobre todo porque se viene la temporada también de Año Nuevo, cosa que nada, va a afectar y va a golpear de manera muy clara al sector turístico. Veremos a ver qué va pasando también, sobre todo por las reservas que tiene el Banco Central, sí, que cierran en 42.237 millones de dólares, aunque consultoras privadas en cuanto a reservas netas, dicen que rondan los 4.400 millones de dólares, 4.400 mil millones de dólares, y 700 millones de dólares es las reservas líquidas, así que veremos si esto realmente es, qué va pasando con esto, si esto realmente es algo temporario o, bueno, evidentemente termina golpeando o afectando un poquito más, esperemos que no, sí, pero obviamente todas medidas restrictivas sabemos cuál es el fin que tienen, ¿no? Nunca resolvieron medianamente esto, pero Argentina tiene un problema de escasez en cuanto a el dólar, sin lugar a duda. Y algunas noticias económicas de lo que vamos a tener que seguir en la semana es, ya mañana, Powell hablando, presidente de la Fed, ¿sí? Y lo que tiene que ver con PMI manufacturero de China, dos datos importantes ya el día de mañana. El martes vamos a tener una semana, mejor dicho, perdón, movidita. ¿Por qué? Porque tenemos índices de precios consumidor también en la zona euro el día martes, cambio de desempleo en Alemania, datos de empleo en Alemania también interesantes, confianza de consumidor en Estados Unidos, comparece también Powell el día martes, y día miércoles, fíjense todos los drivers, como la utilidad que vamos a tener, por si fuera poco la variante Omicron. Fíjense, PMI manufacturero de Reino Unido, cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos, comparecencia del Banco Central también en Reino Unido, y Powell también, Powell casi hablando toda la semana, así que veremos. Interesante va a ser evaluar, a ver cómo se toma también la Reserva Federal esto que está pasando. Peticiones de subsidio por desempleo también en Estados Unidos el día jueves, y lo que tiene que ver con la tasa de empleo el día viernes en Estados Unidos. Vamos a tener una semana bastante interesante en los mercados. Vamos a ir siguiéndolo, obviamente, a través del grupo de Telegram entre todos. Y así nos dejó la semana, bueno, una semana bastante de caídas claras en los mercados. Sí, lo hicimos bastante mal, sacando en los sectores de vacunas, Pfizer, Moderna, algo de sector diagnósticos o cuidados de la salud, y no mucho más. Sí, quizá las FANGs aguantando un poquito más la caída, Nvidia, Apple y Facebook. Sector financiero, al menos de las tarjetas de pago, de crédito, muy flojo, muy flojo, cayendo muchísimo, ya lo viene haciendo bastante mal. Sector defensivo manteniendo un poquito, pero lo que tiene que ver con cómo nos fue en noviembre. Noviembre fue fue un mes bastante positivo. Fíjense Apple, fíjense Nvidia, un 28,84% es lo que subió Nvidia. Costco también haciéndolo muy bien, esta parte del sector defensivo. La parte de autos y manufactureros, muy bien también, 4,25%. Home Depot y Lowe's también haciéndolo muy bien. En general, el mercado muy fuerte, sacando el sector, fíjense, de entretenimiento, Disney cayendo casi un 13%, fuerte caída para Disney. Sector financiero y obviamente de medios de pago, como decimos, cayendo PayPal un 20% en este mes que pasó. Caídas muy fuertes, y obviamente veremos a ver qué nos depara diciembre, que como vimos es un mes al menos que en el histórico va presentando al menos buena estadística de cómo se comporta la bolsa. Y vamos a ver el PMI manufacturero, ¿sí? Al menos lo que tiene que ver con el Institute for Supply Management, el ISM, ¿sí? Indicador que se los traigo para que lo puedan anotar porque es muy interesante, ¿sí? No sé si ya algunos capaz lo conocen, escriban en el chat, que mide la cantidad de pistas de la actividad manufacturera del mes anterior. ¿Y para qué nos sirve esto? Básicamente es una medida económica y de confianza. ¿Por qué? Porque si en este índice estamos por debajo de 50, hay una disminución de la actividad y nos tiende a indicar una posible recesión económica, sobre todo si estamos muchos meses por debajo de la zona de 50. Fíjense, lo venimos haciendo bastante bien, al menos en este indicador. Otro más para seguir, como todos los que generalmente seguimos, así que anotar, a seguir. Todos los días 1 de cada mes va anunciando la previsión y dando el dato, así que creo que es algo muy interesante a seguir. Así que vamos de lleno así a analizar los gráficos. El VIX, bueno, este es el gráfico que creo que hay que ir también siguiendo un poquito. ¿Por qué? Porque tuvimos una explosión de la volatilidad, este índice de pánico, que rompió, fíjense, con un gap alcista, con este hueco, dejando una mecha
muy alcista, que esto nos indica o nos podría indicar que podría sí superarse los 28,95, ir a buscar las resistencias de 37,50, veremos qué pasa en cuanto a indicadores. Estamos todos sobrecomprados, RSI, MACD estocástico casi en zona de sobrecompra, pero la verdad que este gap que dejó parece de escape alcista, rompiendo la zona de la media girándose al alza y sobre todo con esta vela que, bueno, es una vela con sombra inferior que nos indica presión compradora, o sea, en este caso la presión compradora sería una disparada del pánico. En este caso veremos y sobre todo seguir o intentar evaluar las pistas que nos había dejado el marzo del año anterior, ¿sí? La disparada de casi un 254%, cuando rompimos la zona de la media y dejó este gap, subió casi aproximadamente en las sesiones, fíjense, casi de manera continua y sobre todo con velas bastante claras. Cuando sube este índice, obviamente bajan las bolsas, baja el S&P, bajan todos los índices mundiales, así que es claramente a seguir. Y lo que tiene que ver con principales índices, vamos a ver algo muy interesante, porque si bien estamos muy lejos del soporte, fíjense, la zona de la media en el S&P 500 recién pasa por los 4.285 puntos, la media todavía está ascendente, pero nos dejó una vela bastante bajista a cierre, ¿sí? Desenvolvente. ¿Por qué? Porque envuelve casi las últimas sesiones, sacando esta sesión de menos a más, que nos de más a menos, quiero decir, perdón, con presión vendedora que tiraba el precio para abajo, ni que hablar, esta vela así, con bastante volumen vendedor. Y lo que tiene que ver con indicadores, fíjense, MACD en venta por arriba de cero, un RSI también, llegando a la zona por debajo de 50 en 42, y un estocástico casi llegando a mitad de gráfico en venta, así que veremos si mantiene el S&P 500, estamos lejos de resistencias, la realidad es que si vemos las correcciones proporcionales y volvemos otra vez a la caída, ¿sí?, del COVID, fíjense toda la cantidad de sesiones que tuvimos hasta romper la zona de la media, y cuando rompimos la zona de la media quisimos ir a rebotar, no pudimos, y ahí sí, fue un retesteo, rompiendo el mínimo anterior después sí, de esta caída que ya venía de casi aproximadamente un 15%, medido en dólares. Ahí ya nos venía avisando generalmente, bueno, cuando hay deterioro claro, nos podemos ir dando cuenta, todavía estamos muy lejos de la zona de la media, al menos desde mi punto de vista, habría que esperar, ¿sí? Aunque esa vela que dejamos ahí marca, o al menos indicaría lo mismo el Dow, fíjense el Dow Jones, también indicando con una vela Marubozu bajista, muy fuerte, ruptura de la zona de la EMA de 50, si acá no llegamos a la zona de la media, que está en 33.980, pero nos indicaría que se podría venir una corrección, único soporte en los 36.428, sigue todavía fuerte, pero esta vela nos podría indicar que se vendría con una corrección, sin lugar a dudas, veremos si pasa. Primer soporte en la zona de la media, en los 33.451 y en los 32.928 por debajo de esta zona, sí, ya están los niveles FIBO que están lejísimos, 29.484, 25.112, y lo que tiene que ver con indicadores también, aunque acá sí, algunos ya sobrevendidos, por ejemplo el RSI llegando a la zona de sobreventa, un estocástico acá que también entrando en la zona de sobreventa, y un MACD dando venta todavía por la parte alta, por arriba de cero, así que el Dow también mostrando, al menos la última sesión que nos dejó el día viernes, fue preocupante. El Nasdaq quizá un poquito menos, este sí tiene todavía una doble estructura activada, con un canal alcista de mediano plazo, y con estructura todavía por ruptura de este doble suelo hasta los 16.947 puntos, y 17.910,84, veremos si es capaz de mínima corregir a la zona de la media, hoy pasa por los 14.542, también podría ser, ¿por qué? Porque fíjense, al menos es envolvente estas tres últimas sesiones, no pasaría absolutamente nada si rompe los 15.903, que es la zona de último soporte, viene al menos a testear la zona de la EMA de 50, acá este sí está un poquito más, con un poquito más de fortaleza, los indicadores inclusive tampoco purgaron tanto, MACD en venta por arriba de cero, un RSI todavía en la parte alta en 50, y la zona del estocástico casi saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta, así que el Nasdaq también sí tiene esta perspectiva todavía bastante fuerte, veremos si hay alguna corrección, vayan escribiendo en el chat, ¿ustedes piensan que esto puede traer correcciones o que puede tener alguna caída como la que tuvimos en marzo del año pasado? Me gustaría también saber su opinión, vayan escribiendo en el chat, así ahora cuando hacemos la parte de análisis libre también hablamos un poco. El Merval, ojo el Merval medido en dólares, porque tenemos un deterioro, ¿sí? El Merval medido en dólares, que lo venía haciendo bastante bien, cumpliendo doble suelo, manteniendo la zona de la media, pero fíjense, rompió la sucesión de mínimos crecientes, la rompió en los 406,47 y rompió la zona de la media, que ahora pasa aproximadamente por la zona de los 385,90 puntos, la rompió. Lo que tendría que, al menos podríamos exigir ahora al Merval en dólares para que mejore es romper o ponerse por arriba rápido en la zona de la media,
y obviamente que no vaya a romper mínimos anteriores en 340,95, y sobre todo esta zona, que creo que de mediano plazo marcaría un poco cómo viene o cómo va a manejarse, ¿sí? En los 300 puntos aproximadamente. ¿Por qué? Porque la tendencia todavía sigue siendo esta. Veremos si esto solamente fue un rebote de mediano plazo y nos volvemos a colocar por debajo. Pero también hay deterioro en el Merval medio en dólares, y vamos a analizar algunos activos que quiero compartirles. Nos vamos al sector de consumo. Coca-Cola, activo muy fuerte de mediano a largo plazo, sector de consumo, pero que ahora está teniendo, creo que, una complicación bastante clara, porque fíjense, tenemos una clara directriz bajista que no pudo superar hace poco, sino le está costando esta zona de los 57,22, y acaba de dejar un hueco bajista por la zona así de los 55,43 centavos de dólar, con ruptura de la media de 200, que hoy es la resistencia que debería quebrar otra vez al alza y cerrar rápidamente este gap bajista, que hoy pasa por la zona de los 54,34. Podría consolidar un poquito más, y mientras no rompa los 52,39 y niveles FIBO, que hoy pasan el 38,2 por esta zona, los 49,46 y la zona de los 44,49, no habría deterioro de mediano a largo plazo, pero le está costando, fíjense, romper máximos anteriores. Podría consolidar un poquito más, ¿sí? Y mientras no rompa al menos o se vuelva a colocar rápido por arriba de la zona de la media 200, no pasaría absolutamente nada. Indicadores están bastante purgados, la gran mayoría en zona de sobreventa, el RSI por ejemplo en 21, el estocástico también, entrando a la zona de sobreventa en 22, y lo que tiene que ver con un MACD dando venta por arriba de cero. Así que ojo en caso de que haga algún suelo, alguna pauta como la hizo acá por debajo de la zona de la media, podría ser un buen timing para quien no tenga este sector en cartera, en caso de que lógicamente no caiga todo. Si vamos a Pfizer, ¿sí? Vamos a analizar esta otra, después vamos a analizar también materias primas y las cripto, ¿sí? De eso obviamente no se preocupen. Pfizer estallada, este fue obviamente un sector de las vacunas que lo hizo muy bien el día viernes, dejando un hueco alcista bastante claro, pero la vela que dejó es una vela doji, indecisión. Veremos a ver si corrige un poco más, pero las medias apuntando al alza, ahora sí, marcando máximas de toda su historia en 54,91, y soportes en las zonas de las medias, la EMA de 50 de mediano corto plazo en 46,64, la EMA 200 que ya está lejísimo del precio en 42,31, el timing acá es malísimo, y lo que tiene que ver con el 61,8 en 38,12 para Pfizer, que si vemos indicadores, también acá sí, indicadores en sobrecompra, el RSI en la zona de 82, MACD en compra por arriba de cero, y en estocástico también en la zona de 82, claro, mantener quien la tenga en cartera, pero quien no la tenga obviamente me parece que no es el momento. Si vamos a Google, vamos a otro, al gigante, sí, que vamos a ver si corrigió mucho. La realidad es que este es un activo que, nada, le faltaría muchísimo. Es más, si hay una caída de mercado, creo que es uno de los activos a poder evaluar para poder incorporar, todavía inclusive con una estructura de doble suelo activado hasta los $3.186, y dejando una pequeña una zona de obstáculo en los 3.011. Esta zona, fíjense que es la que le está costando, ¿sí? Superar al precio, que pasa por los $3.000, $3.028 aproximadamente, corrigiendo la zona de la media de 50 recién, y lejos todavía de soportes claves, sobre todo de los 2.670, donde anula el doble suelo, al menos de cortísimo plazo, los 2.534, que es la zona de la media, la más relevante, y niveles FIBO 38,2. Acá me parece que, nada, sí, coincido Marcelo, activazo. Fíjense con la caída que hubo, Google no corrigió absolutamente nada, inclusive a la media todavía tenemos casi un 10% de corrección, ni más ni menos. Veremos a ver si corrige. En ese caso sí, sería un claro incorporar, sobre todo porque es sano para este tipo de activos también, porque va purgando indicadores. Fíjense, MACD en venta todavía por la zona alta, por arriba de cero, RSI en 41, si hasta sí le falta un poquito más para al menos llegar a la zona de sobreventa, y un estocástico purgándose ya casi en la mitad del indicador dando venta, así que también un activazo en serio. Y vamos a ir a Nike y a Tesla para ir terminando al menos los activos. Sí, vamos a compartir el oro y las cripto también para dejar todo cubierto. Nike es un activo que lo tengo en mi cartera de mediano a largo plazo, casi no cayó, fíjense la vela que nos dejó Nike, independientemente de lo que fue el viernes. Sí, no es una vela muy interesante, muy alcista, por así decirlo, porque hubo algo de presión vendedora, pero fíjense que está consolidando sobre este rango, le está costando casi los $177, y sí, lo único es el timing acá es malo. Quizás si tenemos alguna corrección a la zona de la media en 144,47, o los 151,57, que ahora pasa por esa zona, la zona de la media 200, podría ser clarísimamente poder incorporar, y sobre todo si no rompemos los 136,29, que casi converge con la zona del primer FIBO, 38,2 en 133,79, ya el 61,8 nos quedan lejísimos, y la zona de stop loss obviamente por debajo de esa zona, 105,82, pero si hay un deterioro claro
Este también es un activo muy fuerte, muy alcista de mediano a largo plazo. En cuanto a indicadores, acá también los viene purgando el RSI, sobre todo, que ya llega a la zona de 38, no estamos en zona de sobreventa, pero al menos ya purgando indicadores. MACD en venta por la parte alta y un estocástico casi a mitad de gráfico, dando venta en 44, así que veremos si Nike también es capaz de corregir un poquito más, darnos un poquito más de ventaja, y vamos a Tesla, que es un claro mantener, está casi en máximo de nuevo, y fíjense la vela que nos dejó día viernes, sin mucho volumen, sin nada, o sea, manteniendo un poco la estructura y corrigiendo con su volatilidad, obviamente. Si me preguntan si es momento de entrar a Tesla, claramente no. El momento era cuando rompió la zona esta de consolidación de doble suelo, que lo cumplió por análisis técnico, vino a corregir o intentar corregir a la zona de la EMA de 50, que es el primer obstáculo claro que tiene el 978, y la zona del FIBO 38.2 que converge con la media, que si llega a haber correcciones por ahí, y después nos hace alguna formación de algún suelo, podría llegar a ser incorporar más. A mí Tesla me gusta bastante. La zona de largo plazo que no tenemos que perder ahora, de mediano plazo, claramente son la zona que pasa por los 582,32 centavos de dólar. E indicadores, fíjense, acá purgando el MACD, dando venta por debajo, por arriba de cero en la parte alta, un estocástico dando compra a mitad de gráfico y un RSI que purgó bastante esa sobrecompra que tuvo cuando estalló básicamente en 53, por la parte alta en 50. Sí, vamos a ver materias primas, vayan escribiendo si quieren analizar algún activo, que ya nos queda poquito tiempo, me quiero apurar así puedo también leerlo a ustedes. El oro sigue con esta estructura todavía pendiente de doble suelo hasta los 182,32. La estructura todavía sigue siendo alcista de mediano a largo plazo, y de corto plazo tenemos un deterioro que frenó el FIBO 61.8, que es la zona de los 158.40, que es la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo, y había roto la directriz bajista, se volvió a colocar por debajo con un gap vendedor. Lo que no tiene que pasar ahora es sobre todo perder esta zona, la zona de doble suelo, porque nos anularía la figura y nos pondría muy cerca del 61.8. Por debajo de esta zona ya cambia la perspectiva del oro, pero por el momento sigue bastante alcista, purgando indicadores, MACD en venta, RSI también en venta, y estocástico casi más cerca de la zona de sobreventa, así que veremos si consolida un poquito más y sigue, al menos con esta estructura que tiene pendiente. El petróleo, bueno, tuvo un claro deterioro el día viernes. Fíjense, ojo todos los activos vinculados al petróleo, porque vino a visitar la zona de la media y nos dejó una vela Marubozu bajista, que es envolvente, obviamente casi envolvente, porque estas dos últimas sesiones no las abarca, pero es una vela muy peligrosa que podría indicar que se vienen correcciones al menos proporcionales a nivel FIBO, que tenemos ahora la zona de la media, que es primer soporte clave 71.76, los 64.75 y sobre todo primer FIBO 51.79. Es un deterioro bastante claro, y sobre todo, ¿por qué? Porque acá sí teníamos de mediano plazo una directriz. Fíjense esta directriz, que es donde vino a chocar casi en los 85,68, así que parece que al petróleo Brent le está costando bastante. Ojo con todos los activos, vuelvo a repetir, que están vinculados al petróleo, ¿sí? Y lo que tiene que ver, vamos con las cripto rápido, ¿sí? Ya para ir terminando y escucharlos, o al menos leerlos a ustedes. El Bitcoin consolidando un poquito, corrigiendo bastante claro, aprovechando creo que esta caída del mercado para ir actualizando indicadores, o purgando indicadores mejor dicho, dejando una pequeña zona de suelo, que fue suelo casi en octubre del año pasado, en los 53.637, está haciendo una zona de suelo ahí, consolidando, no creo que haya un deterioro, se va aplanando la media de 200, veremos ahora si esta semana logra romper otra vez la zona de la media de 50, que sí, ya la rompió a la baja, estamos en este nivel intermedio de la zona de la media de 50, si rompe la zona de los 60,4.226, me parece que esa es una zona de clara incorporación, porque ya venimos corrigiendo bastante interesante. Podría corregir un poco más, los 49.331 pasa a la zona de la media, o si corrige a niveles FIBO y después forma un suelo y vuelve a romper la zona de la media, me parece que sería para incorporar con la volatilidad que tienen las cripto. Ya la zona del FIBO 61.8 pasa recién por los $28.820, estamos lejísimos todavía, pero con indicadores muy purgados. Fíjense, MACD en venta hace mucho, purgándose, o parecería que ahora queriendo curvarse al alza, veremos si pasa, todavía no hay cruce. Y lo que tiene que ver con el RSI también, más cerca de la zona de sobreventa en 43, junto con un estocástico haciendo lo propio, dando compra en zona de sobreventa, así que veremos esta semana, y sobre todo ver la correlación que tenga las cripto, todas las cripto, obviamente cae Bitcoin, cae todo, no se olviden, pero la correlación que tenga con los mercados tradicionales, que realmente es bastante fiel a cómo lo hacen el S&P, como lo hacen el Nasdaq, así que veremos eso sí se desmarca un poco en caso de que haya caída de los mercados, de los índices. Por el momento no, por el momento es bastante fiel a lo que va, al menos replicando lo que hace el mercado. Y Ethereum sí me parece bastante claro, todavía tiene los
esta figura de tasa con asa activada hasta los $6.285, que parecería estar consolidando casi un poquito más claro. Fíjense en esta zona que podría activar un doble suelo si rompe los $4.871, máximo de toda la historia. Si corrige la zona de la media no pasaría nada, ¿sí? Es más, creo que sería sano corregir hasta los 3.281 puntos, que casi converge con el FIBO 38.2 en los 3.037 y FIBO 61.8 en 1906. Así que muy fuerte, muy alcista también, purgando indicadores. Acá sí estamos más cerquita de la zona del 50 del RSI. MACD queriendo, sigue curvarse al alza, veremos a ver si lo logra. Y lo que tiene que ver con un estocástico también queriendo dar compra. Así que es un claro mantener todavía, y si hay alguna corrección o formación, bueno, que parecería estar consolidando en esa zona, ¿sí? A estar atento. Y ojo también con Cardano. Cardano sí, lo que no me gustó de Cardano es que estas sesiones que pasaron perdió la zona de la media, que yo creo que es la primera resistencia a romper en 1,93, y sobre todo porque tenemos, ¿sí?, una clara, al menos de corto plazo, una clara tendencia bajista. Veremos si es capaz de aguantar la zona del FIBO 61.8 que pasa por 1,19, pero le está costando un poquito más. Debería romper la zona de la media y sobre todo romper los 2,38 centavos de dólar. Yo creo que sería clave para Cardano, que sí tiene indicadores bastante sobrevendidos. Veremos si salen de acá, cómo es el rebote, y si en el rebote sí recupera la zona de la media, que es importantísimo. Lo mismo el estocástico intentaría dar compra, y el MACD dando venta. Así que eso es un poco todo lo que quería compartirles. Les voy a dejar una frase también que me gustó también bastante, que es esta frase de Brett Strimbarger, que es psicólogo clínico, trader y escritor, que nos deja esta frase que nos dice que el riesgo y la recompensa son proporcionales. Perseguir grandes ganancias inevitablemente conlleva mayores drawdowns, o sea, pérdidas. La clave del éxito es operar dentro de su tolerancia al riesgo para que las fluctuaciones no cambien cómo ven los mercados y su toma de decisiones. Esto, obviamente, con la reflexión, o con los 3 puntos de reflexión que les traje antes de empezar la reunión. Acuérdense que evitar ser emocionales, tener un sistema y entender esto puntualmente, es decir, vamos a buscar rentabilidad sí, pero el riesgo proporcional es mayor, ni que hablar en cripto, ni que hablar en activos de crecimiento, ¿sí? Y sobre todo, obviamente, todo lo que venimos viendo día a día y semana a semana en el canal. Así que los voy a leer, tenemos unos últimos 10 minutos. Los voy a leer un poquito. A ver, Fernando dice BAC y PepsiCo. Vamos a ver si Bank of America, si no me equivoco, BAC, Bank of America. Vamos a ver cómo estamos con Bank of America acá. En Bank of America teníamos, ¿sí?, un doble suelo activado, no perdió la zona de la media, rompimos esta zona, perdón, todas estas líneas, pero todavía tenemos activado una estructura de doble suelo, activada hasta los 50,23. Hubo un pequeño deterioro, pero la verdad que no parecería de un gap bajista. Puede ser que haya una corrección en la zona de la media, pero mientras mantenga la media es un claro mantener en 40,68, niveles FIBO ya lejos, 33,63, y lo que tiene que ver con indicadores, sí, MACD dando venta, purgándose hace bastante, todavía por la parte alta, un RSI por abajo de 50, en 45, y un estocástico parecería arrancando, saliendo de la zona de sobreventa, así que interesante. Esto debe mantener, o después de alguna corrección un poquito más clara, al menos a la zona de la media, sí habría que evaluar eso. Marcelo dice, Experian, estoy adentro, dejando correr ganancias, lo que no sé hasta dónde. En Bitcoin un doble suelo. Bitcoin no veo clarísimo en doble suelo, sí en Ether, sí en Ethereum, lo veo un poco más claro, todavía en Bitcoin no, al menos desde lo personal. Vamos a ver Experian, Marcelo, ¿sí? Así hacemos uno por si nos llevamos un poquito más de tiempo. Seguimos analizando algunas más. Experian, bueno, cumplió el hombro, cabeza, hombro invertido. Sí, hay que subir obviamente los niveles de subida proporcional o de soportes proporcional a niveles FIBO. Sí, ahora pasa el primer FIBO por la zona de los 2.870 y el FIBO 61.8 sí pasa por esta zona. Vamos a sacar esto por la zona de los 2.472. Hombro, cabeza, hombro invertido cumplido por análisis técnico también, hasta los 3.378, y está en proceso de subida libre. Sería un mantener, no hay está haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, no hay deterioro, la zona de la media es primer obstáculo, en 53 dólares, y bueno, es un claro mantener. Esta sí obviamente la vendimos para incorporar un sector un poquito más fuerte, al menos en lo personal, si no también sería un claro mantener. Puede tener una zona de consolidación, Marcelo, pero mientras no haya ningún deterioro, es un claro mantener, es un activo muy fuerte y muy alcista, ¿sí? En caso de que rompa quizá algún soporte clave anterior, puede ser la zona de la media. La zona de la media creo que ya es un primer, no sé de cuándo la habrás incorporado, pero si le incorporaste cuando rompió o cuando activó esta figura, bueno, ya
los beneficios son bastantes, así que veremos si sigue esa tendencia. Ana me dice, Kevin, ¿qué SDRs hay además de los financieros con márgenes de crecimiento que no estén estallados para ir siguiéndolos? Ana, a mí me gustaba, sí, no es financiero, pero hablamos de Starbucks. Starbucks está casi ahí en la zona de la media. Sí, lo que no me gustó, perdón, que lo incorporé hace poco porque está en eso. Lo que no me gustó y que habría que pedirle ahora al activo es que no pierda la zona de la media. A ver, me refiero a esto, ya la perdió con un gap bajista. Veremos si recupera, porque es un activo muy fuerte. A muchos activos les está pasando esto, ¿sí? Por eso hay que ver si realmente Starbucks es un activazo, un activo muy fuerte de largo plazo, con obviamente correcciones muy fuertes en los periodos de crisis, pero que al menos ya tuvo una corrección proporcional a la media, lo venía haciendo bien, se volvió a poner bastante rápido otra vez por arriba de la zona de la media, y dejó este gap, este hueco bajista que veremos si trae un poquito más de descanso. Si él supera los 114,26, se podría incorporar a la cartera, porque me parecería que, bueno, después de esta ruptura y aguante, intentó romper acá la zona de la media una vez, y arriba, el viernes terminamos arriba, ¿sí? de la media, de la zona de la media. Así actualizamos un poquito. Bueno, ahí casi le costó. Había terminado abajo, casi ahí. O sea, terminó rebotando, no es muy claro. Es más por debajo que otra cosa. Pero el resto está al menos activos de mucha calidad, muy en excesiva sobrecompra. Por ende, si hay alguna excusa para que el mercado corrija, hay que ir siguiendo. Obviamente, hay muchos activos con mucha calidad para ir siguiendo. Bueno, Amazon quizá es otra que me encanta en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene estructuras activadas. Sí, es verdad que nos dejó una vela bastante fulera el día viernes, como en la gran mayoría de otros activos, pero tampoco tanto, mantiene la zona de la media, tiene al menos recorrido hasta los 2.870, que es la zona que no tiene que perder, junto con la zona de la media en 3.337, y sobre todo porque tiene doble estructura activada, doble suelo en esta zona, hasta la zona de los 3.920 y 4.282, ¿sí? Al menos Amazon también es uno de los equipos que más me gusta, y Visa o Mastercard, ¿sí? Que vienen muy castigadas. Acá diría quizá un poquito, el que está afuera se puede esperar un poco más, aunque quizá el rebote acá debería ser un poquito más violento. Es un activo que sacando en crisis muy fuertes no suele corregir o no suele hacer lo que está haciendo, sacando que haya algún deterioro de fondo en estos activos que no sepamos, ¿sí? Y sobre todo porque está aguantando la zona de los $193 aproximadamente, que fue, fíjense, cuando rompió la zona de la media en casi enero de este año. Así que esperaría un poquito igual si estoy afuera, al menos a que se acerque a la zona de la media y después de algún rebote, ¿sí? Con más tranquilidad quizá poder entrar, ¿sí? Así que al menos eso diría Ana para ir siguiendo. Y vamos a ver PepsiCo, que pedía Fernando también, ya que estamos. Si quieren ver uno más, nos quedan 4 minutos. Uno más nos queda después de este. PepsiCo en máximos, imposible. O sea, vean también esto, la verdad que es con el mercado corrigiendo muchísimo, con cepa o sin cepa, hay activos que necesitan, indefectiblemente, sea la excusa que sea, en algún momento van a tener que corregir, ¿sí? Fíjense, pero todavía, desde mi punto de vista, hay mucha fortaleza en la gran mayoría de los activos, de los más fuertes, ¿sí? 152,11, pasa a la zona de la media en PepsiCo, está costando esta zona, es verdad, los $166, pero consolidando, parece una consolidación normal, esta después de una subida bastante clara de haber aguantado este gap alcista, y casi después de venir a corregir a la zona de la media. Es un claro a mantener, y algunos indicadores, el RSI por ejemplo, llegando a la zona de sobreventa, MACD también hace bastante ya dando venta, y un estocástico por la parte media del gráfico, así que este es otro activo también que se puede ir monitoreando para que en caso de alguna corrección, ¿sí? Este me gusta un poquito más que Coca-Cola, obviamente, pues está más diversificado en ese sector. Y otro que vimos en el canal es John Deere, que es de maquinaria agrícola, que si rompe por arriba de la zona, o Taiwan Semiconductor, que también la analizamos, aunque esta sí, le costó bastante esta semana. El día viernes, bueno, dejó una vela bastante fea, pero todavía tiene la estructura, ¿sí? Si el mercado le va un poquito mejor y todavía mantiene la zona de la media, el 113.50, ¿sí? Que esta es la zona que no tiene que perder, y sobre todo los $107, ¿sí? ¿Por qué? Pues si rompe el máximo en los 126,81, ¿sí? Activa un doble suelo, ¿sí? De consolidación hasta los $147 aproximadamente. Así que esta es otra también que se puede ir siguiendo sin lugar a dudas, ¿sí? Así que no sé si hay alguna
duda más que quieran ir viendo. ¿Ustedes opinan que se puede venir algo similar a marzo del año pasado? Los leo que eso, Marcelo dice Meli. ¿O ustedes creen que esto va a ser algo pasajero, que era una excusa para que corrijan los activos? El mercado libre, Marcelo, esto ya lo habíamos hablado, o lo compartí en el grupo, perdió la zona de la media, posible cruce bajista de las medias, acá, por una cuestión, por más que rebote ahora la zona de la media, creo que hay que estar afuera, por el momento, ¿sí? Porque viene corrigiendo, viene cayendo fuertísimo, rompió el mínimo anterior, este mínimo, ¿sí? Fíjense, el día viernes ya lo cerró por debajo, y ahora le queda no romper la zona de los 1184 y el FIBO 61.8, que esta es la última zona, me parece ya por debajo de esto. Fíjense, está en esta zona, en la zona del FIBO 38.2 y el 50. Si se frena acá y hace un suelo, podría ser algún buen momento de incorporación. Esto parece una corrección de casi no corrigió en el 50% de todo el impulso, muy volátil Meli, y no debería perder los 1196 y esta zona de soporte ya por debajo de esto, sí, claro, estar afuera. Yo estaría afuera igual de corto plazo, al menos hasta que mejore un poco, creo que está mejor Amazon del sector, ni que hablar. Así que esperemos que no, igual Marcelo todo puede pasar. Lo importante es tener un stop siempre, como les digo, de nada Ana, totalmente a seguir Starbucks. Fernanda y vacunas, es para corregir, sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo con ustedes. Se nos termina, se nos acaba el tiempo, menos de un minuto. Le dejo un gran abrazo a todos, gracias por conectarse. Nos vamos hablando por el grupo de Telegram, que arranquen una excelente semana y vamos siguiendo el día a día por Telegram. ¿Sí? Un gran abrazo para todos. Chau, chau.